Augusto Comte. Augusto Comte fue un pensador francés, fundador del positivismo y de la sociología. Nació en Montpellier en el año 1798 y falleció en el año 1857 en París. Creció en los años posteriores a la Revolución Francesa, un contexto de grandes tormentas sociales, donde así también se desataban las consecuencias de la Revolución Industrial. Comte apadrinó un nuevo movimiento cultural del que sería considerado iniciador y máximo representante, el positivismo. En este video vamos a repasar diversos conceptos como el de la física social, su relación con Saint-Simon, el estudio de la sociología, la ley de los tres estadios, su concepción sobre el orden y progreso, su paradigma, que es el paradigma funcionalista, y el positivismo como estado definitivo. Su relación con Saint-Simon. Comte no hace más que resumir ideas ya circulantes en su tiempo e integrarlas a un discurso pomposamente totalizador. Sin Saint-Simon y sus intuiciones quedaría muy poco de Comte, cuya tarea fundamental consistió en depurar al saint-simonismo de sus tensiones utopistas y enfatizar sus contenidos conservadores. Ambos autores estuvieron en estrecha relación. Comte fue secretario de Saint-Simon entre 1817 y 1823 y colaboró con él en la redacción del plan de las operaciones científicas necesarias para la reorganización de la sociedad, trabajo en el que se sostenía que la política debía convertirse en física social, cuya finalidad era descubrir las leyes naturales de la evolución de la sociedad. Esta física social haría ascender al estudio de la sociedad a la tercera etapa por la que tienen que pasar todas las disciplinas, la positiva, culminación de los dos momentos anteriores del espíritu humano, el teológico y el metafísico. Física social. Se considera a Augusto Comte como el fundador de la sociología. En rigor, él es el inventor de la palabra, contra su voluntad, porque en un principio había bautizado su disciplina como física social, término que a su juicio simbolizaba mejor sus intenciones de asimilar el estudio de los fenómenos sociales a la perspectiva de las ciencias naturales. La sociología, física social, esto es la ciencia que tiene por objeto el estudio de los fenómenos sociales considerados con el mismo espíritu que los astronómicos, los físicos, los químicos o los fisiológicos, es decir, sujetos a leyes naturales invariables cuyo descubrimiento es el objeto especial de investigación. Estudio de la sociología. Comte consideraba que la sociología debía ser estudiada en dos dimensiones. Uno, que es la estática social. Esta estudia los mecanismos que hacen que las sociedades permanezcan unidas. Análisis de sus condiciones de existencia, de su orden. Y por otro lado tenemos a la dinámica social, que es la que estudia el cambio y las transformaciones sociales, hace el análisis de su movimiento y de su progreso. Comte tenía un paradigma funcionalista. En cuanto a sus cuatro fundamentos, el ontológico de este paradigma es que consideraban a las sociedades como un todo orgánico, un organismo complejo, el cual estaba integrado por diversas partes, las cuales son las estructuras sociales. Estas partes van a contribuir al funcionamiento de la sociedad y se las va a entender en razón de sus funciones sociales, es decir, en cuanto a las consecuencias que producen en la sociedad. Estas partes orgánicas van a ser el funcionamiento y van a contribuir a ese funcionamiento y a esa cohesión de la sociedad. En cuanto al fundamento epistemológico de este paradigma va a ser el conocimiento científico. En cuanto al fundamento metodológico es el método hipotético deductivo. Esto quiere decir que se va a partir de una hipótesis y se va a corroborar dicha hipótesis a partir de diversos datos, de premisas, para así llegar a una conclusión particular. Y por último tenemos el fundamento teórico, el cual
Comte va a desarrollar una teoría que va a ser la ley de los tres estadios. La ley de los tres estadios. Comte clasificó los esfuerzos de la humanidad por comprender el mundo en tres etapas bien diferenciadas: la teológica, la metafísica y por último la científica. En la etapa teológica, esta va a abarcar la Edad Media europea y se va a interpretar al mundo y a la sociedad a través de Dios. Todo se va a fundamentar en Dios. Esto pasa porque así Dios lo decide, porque así Dios lo determinó. Luego pasamos a la etapa metafísica. Esta surge a partir del Renacimiento y se interpreta al mundo y a la sociedad según ideas abstractas o principios metafísicos que son imposibles de contrastar empíricamente. Y por último tenemos a la etapa científica, en el que se va a interpretar al mundo y a la sociedad a través del positivismo. Solo se obtiene conocimiento verdadero de las cosas aplicando el método científico. Orden y progreso. Comte incorpora a su discurso la idea de la evolución y del progreso, pero, en tanto conservador, suponía que los cambios debían estar contenidos en el orden. La sociedad debía ser considerada como un organismo. El orden es posible sobre la base del consenso que asegura la solidaridad de los elementos del sistema. El progreso, a su vez, debe ser conducido de tal manera que asegure el mantenimiento de la solidaridad, pues de otro modo la sociedad se desintegraría. Por último tenemos al positivismo como estado definitivo. La etapa positiva marcaría, según Comte, la llegada al estado definitivo de la inteligencia humana y colocaría en una nueva categorización jerárquica de las ciencias a la sociología en la cima de ellas. Tal conocimiento permitiría a los gobernantes acelerar el progreso de la humanidad dentro del orden. La nueva política positiva solo podría ser aplicada por una élite autoritaria. Así, Comte habría de enviar su libro al zar Nicolás I de Rusia, jefe de los conservadores de Europa, señalándole que sus teorías estaban básicamente pensadas para la autocracia. El mismo Comte se autoproclamó hacia el final de sus días como el papa de una nueva religión, la positiva.